Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño. Este vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Es nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un placer estar con ustedes comentando las noticias actualizadas. Por supuesto, el análisis y el debate siempre está aquí en Habla el Pueblo. Empezamos bien informados. Las noticias las trae Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos la semana con mucha información. Vamos a conocer rápidamente las noticias más importantes de hoy. Hoy asumió oficialmente el nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dunler, quien reemplaza al renunciante Milton Monjes. Hasta ayer Dunler ocupaba el cargo de viceministro en esta misma cartera. Además fue consultor en entidades como Sierra Exportadora, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura. El Instituto Nacional Penitenciario halló 7.000 soles al interior de la celda del suspendido presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en el penal Piedras Gordas. El jefe del INPE, Julio Magán, se mostró preocupado pues la mayoría de sus visitantes son congresistas y asesores. Mañana miércoles el Pleno del Congreso interpelará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, quien deberá responder respecto a la restricción que tienen los procuradores para declarar ante los medios de comunicación. El fiscal Germán Juárez Atoche designó a 2 peritos del Laboratorio de Grafotecnia y Documentoscopía del Instituto de Medicina Legal para que analicen las 4 agendas que se atribuyen a la primera dama Nadine Heredia. A 13 días de elecciones, todos los sondeos de opinión en Argentina colocan como amplio favorito al oficialista Daniel Scioli para las próximas elecciones presidenciales, por encima del candidato de la derecha Mauricio Macri, quien pese a tener el apoyo del poder mediático en su país, podría perder en primera vuelta. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Bien, muchísimas gracias. Señores, hoy tenemos un programa muy interesante. Primero vamos a desglosar un poco. Ayer don Ricardo Belmont Casinelli, el fundador de RBC, estuvo en una entrevista con Luis Alfonso Morey y hay cosas interesantes que le contó y que hoy con el panel vamos a analizar. Y en el segundo bloque vamos a ver un tema que también es importante y es algo que hemos venido diciendo aquí en el programa y tiene que ver con declaraciones que ha dado el Premio Nobel de Economía Stiglitz, ¿no es cierto? Este economista norteamericano dio algunas declaraciones en busca del cambio de las reglas de mercado. Vamos a analizar este tema junto a Miguel Santillana, que ya está con nosotros y nos va a guardar unos minutitos para entrar con él en el segundo bloque. Vamos primero con la primera parte del programa. Les decía, ayer don Ricardo estuvo en Boca a Boca y dijo algunas cosas interesantes. Vamos a empezar con el primer segmento de lo que dijo ayer don Ricardo Belmont. Adelante. Créeme que no tengo más aspiración que ver más igualdad, más desarrollo, más progreso real del hombre como ser humano en una sociedad que no le permite crecer como ser humano, ¿no? Porque le ha dicho al ser humano, si tú no tienes estas cosas no creces. Cuando el ideal sería incluir a esos excluidos para que la economía se potencie con más gente en el sistema. Pero este sistema neoliberal, inexorablemente caigo en la política, excluye a la gente. Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y ahora el Fondo Monetario nos da la razón. Y por ahí el Papa, también el Papa Francisco dijo, el ser humano es el capital más valioso, Entonces, no estábamos tan equivocados. Me siento
reconfortado que después del tiempo, ¿no?, tengamos alguna respuesta de grandes hombres. Nosotros somos personas comunes, pero grandes hombres y personas que supuestamente apoyan este modelo neoliberal, ahora ya quieran cambiar su discurso. Entonces el discurso de estos neoliberales a ultranza se convierte en el discurso que acariciamos nosotros aquí en RBC en solitario durante muchos años. Y cuando lo decíamos, ¿no?, estábamos tocando una verdad sacrosanta. Tiene que ver todo esto directamente con el evento internacional que acabamos de tener, ¿no es cierto? Con esta Junta de Gobernadores también, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, un poco que han cambiado inclusive las cifras expectantes de un programa neoliberal que supuestamente iba a llegar al 4% y ahora está en 2.4%. Personas como Stigler, que lo vamos a analizar en el segundo bloque, y como otros economistas internacionales, han moderado un poco el discurso con respecto al sistema económico que ya se maneja en países como el Perú. ¿Qué dice nuestro panel al respecto? Pasamos con el doctor Marcos Ibaceta, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, doctor. Bueno, en primer lugar, siempre ha sido un ideal reducir la brecha entre ricos y pobres. Decir que vamos a desaparecerla es una utopía, porque en el universo, si existen ricos es porque existen pobres, si existe risa es porque existe llanto. Es decir, en el universo, si no se dan los contrarios, ya estamos en el cielo. Las antípodas. Así es, las antípodas. Entonces, lo que nos enseñaban en la universidad, y estamos hablando ya de cierto tiempo, ¿no?, era que la pirámide el 10% tenía la riqueza y el 90% estaba muy separado. De ese 90%, un porcentaje iba hacia la clase media para dar el salto, y en ese juego nos han tenido hasta ahora. Entonces hemos transitado por diferentes sistemas económicos, políticos y hasta jurídicos, pero se mantiene la diferencia, y la brecha se abre cada vez más. Entonces, acá hemos analizado lo que dijo el Papa, y en el comunismo tampoco hubo solución. La brecha sigue siendo grande. En China la brecha sigue siendo grande. Acá la brecha sigue siendo grande. El asunto está como lo propone Ricardo, cómo tratamos al ser humano en el Perú para que sea competitivo y por sus cualidades y las oportunidades que tenga, él pueda acercarse sin recibir regalos. Doctor Charmay, bienvenido al programa. Parece que hay una especie de viraje en ese sentido económico, ¿no es cierto? Que antes todos apostaban y aplaudían y vanagloriaban un sistema neoliberal que ahora parece darse cuenta no es la panacea. Sí, yo creo que este evento del Banco Mundial debe servirnos para hacer un gran balance de lo que han sido las reformas económicas que se han implementado en los últimos 25 años. ¿Cuál es el balance, objetivamente? Antes de las reformas económicas, más del 50% de la población vivía en extrema pobreza. Esos son los datos estadísticos. El día de hoy tenemos un promedio del 25%. Eso quiere decir que las reformas económicas han aliviado el tema de la pobreza extrema, pero no le han dado solución. Entonces, ¿qué es bueno del mercado y qué es malo del mercado? ¿Qué es bueno de la economía de mercado y qué papel debe cumplir el Estado para aliviar estos temas? Creo que ese es el gran eje donde tiene que girar el debate presidencial. Hay que controlar el mercado, hay que tener reguladoras sobre el mercado, cómo controlamos el precio, cómo evitamos el abuso de posición de dominio que implementan algunas empresas, desnaturalizando el precio y afectando a los pobres. Creo que este es el momento para pensar qué nos proponemos, y creo que el Banco Mundial nos ha puesto la propuesta al año 2030. Solo si crecemos 5% anual, logramos la meta. Logramos la meta. Pero si venimos menos del 5%, no vamos a llegar. Entonces, ¿qué hacen los agentes económicos y los agentes políticos para llegar a esa meta que sería importante para que crezca la clase media y crezca la renta per cápita de todos los peruanos? Sí, es cierto. Bueno, ahora, hablar de una disminución de la pobreza de un 50 al 25% para muchos economistas es un tema un poco subjetivo, ¿no? Desde viendo cómo es que califican al que salió de la pobreza, ¿no? Aquel que gana más de $1 ya deja de ser Pero pobre, lo evidente, ¿no? es que han crecido las clases medias. Bueno, eso es cierto. ¿No? Hay más consumo y hay más medias. gasto, ¿no?
pueden haber bajado las clases altas también. Don Julián Cortés, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que el neoliberalismo sigue vivito y coleando. Y la concentración de la riqueza, que es uno de los postulados del neoliberalismo, es cada vez más alta. Y a esto hay que agregarle la extranjerización. En los países, por ejemplo, acá hay capitales chilenos, españoles, brasileños, etcétera. ¿Y capitales peruanos? ¿Dónde están? Entonces, hay mayor concentración. Una sola empresa peruana tiene cerca de 100.000 hectáreas de caña de azúcar, por ejemplo. Una sola. Otra fórmula, se han aplicado diversas fórmulas para evitar la desigualdad. Y hay 2 o 3 países que encabezan la menor desigualdad en Latinoamérica en estos años de neoliberalismo. Uno de ellos es Uruguay, y han trabajado muy bien. El otro es Venezuela, y el tercero es Argentina. En los 12 años del kirchnerismo se ha trabajado mucho en evitar la enorme desigualdad. Sin embargo, en esos países todavía existe pues el neoliberalismo. Y acá no hemos trabajado mucho en la desigualdad, pero creo que cada vez vemos mayor concentración de la propiedad y mayor presencia extranjera manejando nuestras riquezas. Muy bien, esta es la opinión de don Julián Cortés. Dijo en algún momento el doctor Ibazzeta, esto tiene que ver con el trato que se le da a los peruanos, ¿no es cierto? Al ser humano. Al ser humano en general. Vamos a escuchar otra parte de lo que dijo ayer don Ricardo Belmont, y esta vez un poco hablando también del trato al peruano, pues del patriotismo, ¿no es cierto? Del sentirnos también identificados con uno mismo y con el Perú. Vamos a escuchar esta segunda parte. No queremos hablar de nuestros héroes, no queremos decir que somos peruanos, no queremos reivindicar lo nuestro. El otro día, hago un paréntesis, vi el partido Colombia-Perú. Lo vi a través de Movistar, porque era el único que lo daba. Y vi uno de los comerciales más espantosos que he visto en mi vida, auspiciado por Movistar. Que por favor lo saquen. Eran un grupo de personas, de peruanos, gritando a voz en cuello, o cantando a voz en cuello, una canción deportiva. Pero en lugar de cantarla, es como una guerra. Están cantando un himno de guerra, agresivos, fuertes, ¿no? Además, totalmente postiza, en una casa de un pueblo joven, en unas escaleras trepados, más de 100 personas, todos hombres, con una distinción de género enorme. Las mujeres no existen en este canto, son los hombres los que gritan. ¡A viva voz! Tenemos que ganar, y el eslogan, ¿sabe cuál es? Volvamos a creer en el Perú. Volvamos a creer. Como si hubiésemos... Dejado de creer. Yo he dejado de creer en los gobernantes, yo he dejado de creer en la clase política, pero yo no puedo dejar de creer en el Perú, en Grau, en Bolognesi y en nuestra historia. Sí. Yo no puedo dejar, pero el eslogan es volvamos a creer. Mire el fondo de esta frase. Muy bien, quiero empezar esta rueda por don Julián Cortés, porque conversábamos del tema justo hoy por la mañana, conversábamos un poco de este comercial, y él tenía algunos comentarios al respecto, ¿no, don Julián? Bueno, gracias por la preferencia. Sí, en ese comercial ustedes van a ver hombres grises. Ninguno sonríe, todos son taciturnos. El fondo es agresivo. Hay, en cierto momento uno tiene la impresión de que parece que fuera grabado en alguna cárcel del Perú, por supuesto. Después ahí aparece pues un edificio de un asentamiento humano, lo cual no está mal, pero la agresividad es manifiesta, tal como dice Ricardo. No hay una sola mujer, no hay un solo niño, es un grupo de jóvenes que
que no tienen una propuesta nueva y diferente y están diciéndonos a nosotros, miren, que ahora sí vamos a creer en el Perú, o sea que antes no creíamos en el Perú. Y eso está muy mal, pues, una campaña, creo que en vez de mejorar la imagen del Perú, es una campaña destinada a desestabilizar nuestras emociones deportivas. A desalentar un poco, ¿no? Porque en realidad parece que los que cantan son barra bravas, ¿no? Es un poco lo que queremos evitar del fútbol, pero parece que escuchamos ahí a los barra bravas. Doctor Ibaceta. Bueno, ahí hay un mensaje subliminal, porque identifican el comercial, el cántico, con la selección de fútbol. Por lo tanto, parecería que el futuro del país está en la selección de fútbol. Entonces se utiliza la palabra Perú, la selección de fútbol, y se enerva. Se lleva el tema del apasionamiento. Así es, una especie de pseudo patriotismo. A mí me parece ridícula. Tampoco me ha gustado ese comercial. En primer lugar, no se puede exacerbar los ánimos solamente en función del fútbol. Mandela fue mucho más inteligente, utilizó su rugby para, a través del deporte, unificar a las razas que estaban enfrentadas en Sudáfrica y genera la unidad nacional, y no la destrucción entre ambas razas. Conforma equipo de blanco y negro, blancos y negros, Mandela, ¿no? Así es, apuesta por el deporte, pero dentro de esa perspectiva de Estado. Acá no, acá los desaforados gritando por la selección, y al final dicen volvamos a creer en el Perú, y tú sientes que está dirigido a creer en la selección, que viene fracasando más de 30 años, ¿no? Pero el lenguaje subliminal está en lo que se pueda interpretar, sin mirar y solamente escuchando. Yo creo que hay un pequeño error en lo que dice don Ricardo, porque él cree que se trata de un tema deportivo, y es que, como usted bien dice, cuando uno lo escucha de golpe, siente que es un tema deportivo, y es un tema identificado con el Perú, es un tema identificado con la patria, es un tema que cada 28 de julio todos lo cantan y salen 500.000 reclames con ese tema identificado. Ojo con la canción de fondo, no es una canción de barra, no es una canción de tribuna. Te pone al chorri, te pone la camiseta, y ahí comienza todo. Entonces, si estamos ante un tema de manipulación psicológica, nos están diciendo que nuestra autoestima está por los suelos. Exacto. Respecto a la selección. ¿Ya? Pero también podríamos interpretar, sin ver las imágenes, por solamente la canción y la letra, que estamos con una autoestima nacional de no creer en nosotros, porque si no crees en el Perú, no crees en ti. Sí, pues. Y si no crees en ti, ¿en quién tienes que creer ya cuando todo está en manos del neoliberalista de Lunahuaná, por ejemplo? En el vecino hay que creer, ¿no? ¿Tiene usted algún comentario al respecto? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar el comercial no es adecuado, ¿no? Yo creo que hay que identificar la autoestima de los peruanos más allá de lo deportivo. Eso es una parte significativa, emocional. Mañana lo vamos a ver, ¿no? Si perdemos, se nos cayó el mundo. Si ganamos, somos casi campeones mundiales. O sea, esa forma de entender el patriotismo es una forma equivocada, exagerada, emocional y epidérmica. Porque yo sí me emociono cuando una niña peruana de 11 años es campeona de ajedrez mundial. Me emociono, pero no encuentro correspondencia en los medios, porque ese no es el tema. Aparece en la página 16, en la parte inferior. Claro, y es una cosa menor, cuando debería ser, pues el presidente debería recibirla, darle un premio, exaltarla, todos deberíamos exaltar, porque de esa manera estamos valorando nuestra autoestima colectiva. Gana un niño el campeonato mundial de matemática, y se enteran en su casa, en su familia, una pequeña fotografía allí, pero nadie lo identifica como un héroe que está en el mismo nivel que Pizarro o cualquiera de nuestros jugadores. No, o sea, en el momento en que podamos identificar eso, diremos, el Perú no solamente ha crecido económicamente, sino se ha desarrollado como país, porque todos identificamos dónde están las piedras angulares del desarrollo colectivo. El deporte es importante, por supuesto, pero tan importante como ese deportista es ese niño que gana ajedrez, ese niño que gana en matemáticas, o en el tema de la comida, que recién es un descubrimiento reciente,
pero la comida es milenaria. Pero como nuestra autoestima era tan baja, no identificábamos que allí había un elemento de identidad colectiva grandiosa y universal. Pero acá hemos discutido alguna vez hace ya un año o más de un año de cómo la autoestima estaba tan baja que en nuestra mente colectiva siempre somos segundones o tercerones, y cuando veíamos los laureles deportivos que ya dan 2 vueltas, creo, al Estadio Nacional, encontramos tal vez un 2% de campeones. El resto son segundones, son tercerones. Y son los que llegan al Palacio de Gobierno a recibir premios. Así es. En cambio, estos chiquitos que ocupan primeros puestos, no tienen un premio y un reconocimiento que levante la autoestima de los niños. Y son niños modestos. Exactamente. Que nacen desde abajo. De algunos de colegios públicos. Y ahí está el mérito. Y hay niños, por ejemplo, que han formado en el ámbito de la música verdaderos conciertos, han dado verdaderos conciertos en Europa ante el aplauso de gente que sí conoce de música, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este grupo que ha organizado el cantante peruano, Juan Diego Flores. Juan Diego Flores, ¿no? Sí, claro, estupendo, cerró claro, el evento internacional. Los ha llevado a dar una vuelta por Europa, ¿no? Ante el aplauso de quienes los escucharon, ¿no? Cerró el evento internacional delante de autoridades de primerísimo nivel. Bueno, su calidad es indiscutible, pero además quienes lo acompañaban con los instrumentos musicales eran sus alumnos, eran niños. Era impresionante ver eso, sí, fue delicioso ver eso. Disculpe, doctor, y muchos de esos niños venían de los asentamientos humanos. Mira, en el último campeonato de matemáticas vinieron niños con mucho éxito. ¿Los habrán recibido en Palacio? No lo sé, no me acuerdo. Pero se supone que el Ministerio de Educación ha debido generar una bolsa para llevar a los principales centros científicos de Europa, de Asia. Debieron llevarlos porque es un potencial gigantesco para que descubran el mundo ya en la aplicación. Pues a nadie le importa eso. Vamos a ir con una tercera parte de lo que dijo ayer don Ricardo en el programa de Boca a Boca de Luis Alfonso Morey. Tiene que ver un poco con quienes han estado comentando una realidad, dos personalidades que tienen pasaporte peruano, pero que ninguno vive en el Perú, y tienen pasaporte extranjero también. Vamos a ver qué dijo don Ricardo Belmo en esta parte del programa. Que cuando le preguntaron a Borges, después de que Argentina ganó el Mundial de 1978, dígame, Jorge Luis, le dice el periodista, ¿usted no se siente orgulloso que hemos ganado el campeonato mundial? Y él contesta, yo no juego fútbol. Los que han ganado el campeonato mundial son los 11 muchachos que ganaron el partido. No me metan a mí en cosas que no son mis títulos. No, yo tendría que decir lo mismo. Cuando el peruano me dice, yo me siento orgulloso de tener un premio Nobel, yo te digo con franqueza que no podemos negar que es un gran escritor, que es un señor probablemente muy respetado y querido en el establishment peruano, y a quien yo apoyé en su candidatura presidencial. Pero yo soy muy franco para decir las cosas. A mí no me impresionan los premios Nobel, a mí me impresiona el hombre como tal, claro. El hombre en su esencia, el hombre que tiene fundamento, base, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muchacho y hablábamos de Vargas Llosa, cuando escribió sus primeros libros, El Leoncio Prado, La ciudad y los perros, ¿no? Entonces, tú decías, pucha, te lo han puesto como el factotum, ¿no? O sea, no, sí. Era un hombre de ideas revolucionarias, vamos a decir, que no, muchos los muchachos admirados a Mario en esa dirección, no tanto en la pluma en sí. Yo no soy muy conocedor de la prosa, digamos, pero sí me gusta la esencia del hombre, ¿no? Pero después veo que va a Argentina, y en Argentina va como una verdad revelada. Llega Vargas Llosa, el premio Nobel, a decir, yo vengo a apoyar a Macri, sí. Porque el peronismo es una de las peores lacras más grandes de la historia de este país, Argentina. Un extranjero hablando en Argentina, a mí me da vergüenza, yo lo vi en YouTube, me dio vergüenza, sinceramente. Entonces, él, como representante, llamémosle, del Club de la Derecha Internacional, Vargas Llosa se pasea por el mundo apoyando candidaturas, ¿ya? Entonces, este es un hombre que se frustró en la política, que lo premiaron con el Nobel,
del cual él se tiene que sentir orgulloso, él, no yo, él, ¿no? Y dedicarse a la literatura. Pero cuando ya tú entras al terreno político con una máscara distinta, no estás jugando limpio. ¿Me entiendes? No estás jugando limpio. Muy bien, ahí estaba entonces esta tercera parte de la entrevista que le hizo Luis Alfonso Moreira a don Ricardo Belmont este fin de semana, este domingo. ¿Qué tiene que decir usted, doctor Iosita? Bueno, evidentemente que cuando el ser humano pierde humildad no significa ser un cacaceno que se somete a todo, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de Paco Yunque, la obra de César Vallejo, donde el hijo del rico hacía lo que quería con el hijo del pobre. No, eso no es humildad. La humildad es la serenidad y una autoestima alta, porque uno es más fuerte así que siendo arrogante o déspota, soberbio, que cree que lo que dice es la verdad para todos. Y estamos hablando acá que el universo funciona por las antípodas, ¿no? Entonces, si alguien arrogante dice, esta es mi verdad, y quiere que le obedezcan, y no tiene capacidad de autocrítica, porque no reconoce que sus recomendados lo han malogrado todo, pues en el Perú no estamos bien, pero no reconoce, sino que va y declara que es el mejor presidente de la historia. Y tiene un discípulo que, de ser cierto esto, sería lo más torpe que he escuchado. Le dicen, y usted ha bajado en la aprobación ciudadana, es que no tengo vocación de mi simpatía. Claro, pues mister, habrá querido decir mister, ¿no? Mi simpatía. Pero si la población lo ve de una manera, Vargas Llosa lo ve de otra manera e insiste en su arrogancia y su soberbia, también nos está lesionando, porque ¿quién, no voy a decir demonios, ya lo dije, quién le ha concedido el poder de decirnos a los peruanos lo que tenemos que hacer y por quién votar? Nuestra racionalidad no funciona. Y menos decirlo en el extranjero, ¿no? Y los peruanos, no decirlo en el extranjero, y los peruanos dicen, sí, el Nobel, está bien, pues Nobel ha escrito bien sus libros, se ha ganado el Nobel, es un lauro para el Perú y para él, pero eso no le da autoridad para considerar que está por encima de nuestra capacidad de razonamiento. Seguramente. Doctor. Bueno, yo creo que Vargas Llosa es innegable que es el gran escritor peruano de una gran generación de creadores. Eso nadie lo puede poner en duda. Pero creo que yerra cuando su activismo, su mentalidad partisana, lo deja llevar, y no solamente es en el Perú, ¿no? En el conjunto de América Latina, en España, interviene, y tiene el derecho a intervenir, pero creo que pierde esa prestancia de dar los grandes mensajes. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Jorge Basadre, ya en su ancianidad, y como joven le preguntábamos, ¿usted por quién votaría? Y él nos decía, yo no estoy preocupado en este año, estoy preocupado en los próximos 50 años en el Perú. Y mi mensaje era hacia eso. Entonces yo creo que esa era la grandeza de Basadre. O sea, Basadre no era militante, no se puso una camiseta, no se dio de garante de nada, ¿no? Sino miró la perspectiva y decía, trabajemos en una visión estratégica. Y entonces ese es el estadista, el hombre que ve más allá de su tiempo. Y yo creo que Vargas Llosa ya tiene la edad suficiente para darse cuenta el papel que jugó Bustamante Rivero en su ancianidad, Basadre en su ancianidad, que escribió obras profundas para entender el Perú a largo plazo. Y creo que nos ha servido muchísimo la reflexión de Basadre. En tanto, Vargas Llosa pierde la voz, la autoridad que tiene para darnos mensajes hacia adelante que nos vean en un país integrado, ¿no? Él sigue siendo, pues, no ha pasado para él las elecciones de 1990. Don Julián, un minuto final. Bueno, Vargas Llosa es un buen escritor, mejor novelista, alguien le ha dicho que es un buen cuentista, y creo que en ese campo no hay mucho que discutirle, digamos, ¿no? Pero cuando él ingresa al otro lado de la raya, que es en el ámbito político, se ha equivocado siempre se ha equivocado. Vargas Llosa se inicia apoyando a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, ya la gente no se acuerda de eso, ¿no? Y Vargas Llosa
era el hombre que cada vez que iba a los pueblos jóvenes se lavaba las manos con árnica, ¿no? Entonces, esos gestos de señorito lo llevaron a la derrota, ¿no? Yo recuerdo el caso de la primera presentación que tuvo Vargas Llosa en Arequipa cuando lanzó su candidatura presidencial. Solamente dejó 2 huequitos en un AAA, 2 huequitos para que vaya el Canal 4 y el Canal 5, que por supuesto ya estaban hablados. Los demás canales no existían. Eso fue también parte de cómo cayó finalmente derrotado, ¿no? Porque los otros canales informaban de otras cosas interesantes. Pues. Se cortó un poco la libertad ahí en eso. Así es. Libertad de expresión. Muy bien, señores. Terminamos con este bloque, esta interesante entrevista que le realizaron el día domingo a don Ricardo Belmont Cassinelli en el programa Boca a Boca. En algún momento lo tendremos aquí en vivo también a don Ricardo con nosotros conversando de la actualidad política nacional. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir hablando de economía, del tema del mercado, del tema del modelo. Un premio Nobel se ha referido al tema, un premio Nobel de Economía 2001. Profesor de Columbus, algunos por su apellido que termina en TZ le dicen Stiglitz, otros le dicen Stiglitz. Pero al fin y al cabo lo que importa es el mensaje que nos ha dejado este premio Nobel de Literatura. Vamos a regresar con el análisis al regresar, al siguiente bloque.